Las catacumbas de París tienen una sección turística con pasillos, huesos acomodados para fotos y 6 millones de muertos mantenidos en orden para los visitantes. Lo que no te muestran son los cientos de millas debajo que no están mapeadas, no tienen supervisión y al parecer todavía se usan para muchas cosas que nadie está registrando. Esta recopilación también tiene islas llenas de municiones sin explotar, zonas militarizadas, nuevas zonas desmilitarizadas, pueblos fantasmas y agujeros ardientes en el suelo. Algunos lugares no tienen un letrero que diga prohibido el paso. Simplemente se aseguran de que nunca vengas a mirar. Soy Mike de List25 y estos son 100 lugares impactantes que no quieren que visites. Cuando el gobierno central de Siria colapsó a finales de 2024, las cosas se pusieron feas rápidamente. Israel intervino para establecer una presencia militar ampliada en el sur, convirtiendo lo que solía ser una tranquila zona de amortiguamiento supervisada por la ONU en los altos del Golán en algo mucho más grande y complicado. Ahora, las fuerzas israelíes básicamente controlan todo en las zonas de Quneitra y Dara. Tienen puntos de control, patrullas regulares y posiciones militares justo en medio de lugares donde la gente todavía intenta vivir y cultivar. Los observadores de la ONU han identificado toda la zona como área de intensa actividad militar, y las advertencias de viaje básicamente te dicen que te mantengas lo más lejos posible de las líneas de contacto, a menos que quieras pasar por un interrogatorio muy intenso. El fuerte de Bangar es una impresionante ruina del siglo XVII en Rajasthan que atrae a muchísimos turistas durante el día. Pero por la noche, literalmente cierran las puertas con llave. El letrero en la entrada es bastante directo. Si te quedas después del atardecer, estás infringiendo la ley. Es una de las pocas prohibiciones impuestas por el gobierno en la India que está relacionada con una leyenda sobre la maldición de un hechicero que supuestamente condenó a la ciudad a la ruina. Pero el lado práctico es igual de aterrador. El fuerte está justo al lado de una reserva de tigres. Los edificios literalmente se están cayendo a pedazos y no hay ni una sola luz. La vida silvestre y la mampostería en ruinas son una mala combinación en la oscuridad. Aún así, el letrero se salta las advertencias sobre tigres y va directo al tema de la maldición. Oculta dentro de una montaña en una isla noruega muy al norte del Círculo Polar Ártico, encontrarás la bóveda global de semillas de Svalbard. Básicamente es el botón de reinicio de la Tierra para la agricultura. Almacena más de 1.3 millones de variedades de semillas de casi todos los países del planeta, sirviendo como respaldo para el suministro mundial de alimentos, por si acaso las cosas salen mal. Solo para que quede claro, este no es un lugar turístico. El acceso es sumamente restringido, gestionado por el gobierno noruego y el Crop Trust. El objetivo principal es la seguridad y la estabilidad. Está diseñado para sobrevivir durante siglos sin ninguna ayuda humana. Los visitantes comunes solo alterarían las temperaturas y la misión, así que los administradores son muy buenos para decir que no. Oculto en el distrito de Gorka, cerca de la frontera con el Tíbet, el Valle de Somme es lo que el gobierno llama una zona restringida. Eso significa que no puedes simplemente tomar una mochila e irte. Necesitas un permiso especial que es mucho más caro que los habituales, y tienes que hacerlo a través de una agencia. Los viajes en solitario están totalmente prohibidos. Por todas estas trabas, la antigua cultura budista tibetana aquí está prácticamente congelada en el tiempo. Tienen monasterios en funcionamiento, un dialecto único y tradiciones que la globalización aún no ha tocado. Incluso tienen una política llamada Shagya, que significa que no se permite matar animales dentro del valle. Es un lugar pacífico pero muy protegido. En 1974, la gente de Roch huyó para salvar la vida de un avance militar turco y dejó todo atrás. Estoy hablando de ropa todavía en los armarios y comida sobre las mesas del comedor. Luego, el ejército levantó una cerca y durante casi 50 años, el tiempo simplemente se detuvo. Roch pasó de ser el resort más glamoroso del Mediterráneo a convertirse en un pueblo fantasma sellado de la noche a la mañana. Los hoteles de gran altura simplemente se quedaron ahí pudriéndose mientras el resto del mundo seguía adelante. Las fotos del interior parecen menos un lugar de vacaciones y más un set de una película post-apocalíptica. En 2020, de hecho, empezaron a dejar que la gente regresara a pequeñas partes de la zona, lo que causó un gran revuelo diplomático. Ahora puedes caminar por ciertas rutas entre las ruinas, pero las casas reales donde vivía la gente, esas siguen completamente selladas. Es un paseo muy extraño y muy silencioso. Mientras que la mayoría de los lugares en esta lista están custodiados por soldados o científicos, el territorio de los Badui internos en Java Occidental está protegido por una comunidad. No están protegiendo oro ni petróleo. Están protegiendo una forma de vida que ha sobrevivido durante siglos, precisamente porque no permiten que los forasteros entren a alterarla.
Los Badui internos viven según un código llamado Pikuku. Eso significa nada de electricidad, nada de autos, nada de zapatos modernos y definitivamente nada de cámaras. Si eres extranjero, no vas a entrar. Incluso los indonesios que tienen permitido una visita rápida tienen que dejar sus dispositivos electrónicos en la frontera. Es una burbuja totalmente analógica. El Baduy exterior actúa como intermediario, tratando con el mundo moderno para que las aldeas interiores no tengan que hacerlo. El gobierno de Indonesia en realidad respeta esto y le da respaldo legal a la comunidad para que permanezca aislada. Es un caso raro de un grupo de personas que elige día tras día mantener el siglo XXI a distancia. Borneo es la tercera isla más grande del planeta y está dividida de manera extraña entre Malasia, Indonesia y este pequeño lugar llamado Brunei. La forma en que está dividida no tiene nada que ver con la geografía. Básicamente es una enorme selva continua y no hay ni una sola montaña o río que realmente te indique dónde termina un país y empieza el otro. La frontera entre Malasia e Indonesia básicamente corta la isla por la mitad. La gente que vive ahí comparte la misma historia, idioma y familias, y esas conexiones existían mucho antes de que alguien decidiera trazar una línea en la tierra. Luego está Brunei, que es aún más extraño. Es un pequeño enclave dentro de Malasia, pero está dividido en dos partes separadas por una franja de tierra malaya. Así que para ir de una parte de Brunei a la otra en auto, tendrías que pasar por Malasia 2 veces. Eso sí que es un trayecto complicado. Normalmente, una disputa fronteriza es solo dos países discutiendo por una sola línea, pero el Valle de Ferganá involucra a 3 países y un enredo de líneas tan complicado que los cartógrafos literalmente lo llaman horror fronterizo. Este valle es donde Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán se encuentran, pero las fronteras no toman en cuenta la tierra ni a la gente. Son viejas líneas soviéticas trazadas por Stalin para mantener a todos divididos y dependientes de Moscú. Cuando la URSS se desmoronó en 1991, esas líneas aleatorias de repente se convirtieron en fronteras internacionales de la noche a la mañana, dejando a comunidades enteras atrapadas en el país equivocado. Hasta 2015 había un lugar donde un pedazo de la India estaba dentro de Bangladesh, que estaba dentro de la India, que a su vez estaba dentro de Bangladesh. En serio, se llamaba Dajala Dijala Kagravari y era el único enclave triple en el mundo. Básicamente, era el origen de la geografía. Este lío era un remanente de cuando los británicos se fueron de la India en 1947. Las fronteras se dibujaron a la carrera con mala información, y eso dejó 162 pequeños bolsillos de tierra en los lados equivocados. Durante décadas, miles de personas vivieron técnicamente en un país mientras estaban completamente rodeadas por otro. Cada alpinista que llega a la cima del monte Everest en realidad está cruzando una frontera. La línea entre Nepal y China pasa justo por la cumbre, así que en el momento en que pasas del lado sur al norte, técnicamente has entrado a un país completamente nuevo a 29,000 pies de altura. Oficialmente acordaron esto en 1961, trazando la línea a lo largo de la cresta más alta del Himalaya. Nepal se encarga del lado sur, China del norte, y la cima pertenece a ambos. Es el cruce fronterizo más alto del mundo y definitivamente el más difícil de alcanzar. 2 países, una cumbre. Es la única frontera en el mundo donde la tarifa de entrada básicamente son años de entrenamiento y una buena probabilidad de que se te congelen los dedos de los pies. En medio del estrecho de Bering hay 2 islas separadas por solo unas pocas millas. La Gran Diomedes es rusa y la Pequeña Diomedes es estadounidense. Si el día está despejado, literalmente puedes pararte en Estados Unidos y saludar a Rusia. Pero aquí está lo interesante. La línea internacional de cambio de fecha pasa justo entre ellas. Eso significa que la Gran Diomedes está casi un día completo adelantada. Las llaman la isla del mañana y la isla de ayer porque puede ser lunes en el lado estadounidense y martes en el lado ruso. Aunque son vecinos, básicamente están viviendo en diferentes zonas horarias del alma. La historia de Diego García es uno de esos momentos de ups, fue nuestro error en la historia británica, que en realidad no es nada gracioso. En los años 60, el Reino Unido expulsó a toda la población local para construir una enorme base militar junto con Estados Unidos. Les dijeron a los habitantes locales que sería temporal, y luego básicamente les cerraron la puerta durante décadas. Saltamos a 2024, el Reino Unido finalmente aceptó devolver la soberanía a Mauricio. Pero hay un gran inconveniente. La base militar en Diego García permanece bajo control británico por al menos otros 99 años. Es como decir, puedes tenerlo, pero no puedes usarlo. Hasta ahora, todo este asunto sigue siendo un dolor de cabeza político. Mauricio quiere permitir que la gente regrese a las islas exteriores, pero Diego García en sí, eso sigue siendo un enorme letrero de prohibido el paso para cualquiera que no tenga una autorización de seguridad de alto nivel. China suele ser experta en convertir maravillas naturales en enormes trampas para turistas, pero el Gran Cañón de Jingkou en Sichuan es otra historia.
La razón por la que te está prohibido tiene todo que ver con la paranoia de la Guerra Fría que nunca desapareció realmente. En los años 60, China tenía un plan llamado el Tercer Frente. Usaron los cañones profundos y estrechos para ocultar fábricas de defensa y plantas militares de los aviones. La lógica era simple: si los estadounidenses o los soviéticos no podían ver la fábrica, no podían bombardearla. Básicamente enterraron toda una industria en las montañas. Hoy en día, el cañón tiene más de 26 kilómetros de paisajes impresionantes. Si eres ciudadano chino, puedes ir de excursión. Si tienes un pasaporte extranjero, no hay manera. Hay letreros literales en la entrada que te dicen que des la vuelta porque sigue siendo una zona cerrada. Aksai Chin parece un montón de nada. Un enorme desierto de gran altitud donde hace 40 grados bajo cero y no crece nada. Pensarías que a nadie le importaría, pero la India y China se han estado enfrentando por este pedazo de tierra durante más de 60 años. China controla el lugar y construyó una carretera principal a través de él en los años 50, una carretera cuya existencia la India ni siquiera conocía hasta que ya estaba terminada. La India afirma que es suyo. Incluso pelearon una guerra por eso en 1962, y desde entonces ha sido una tensa línea de control efectivo en vez de una frontera normal. No puedes visitar por dos razones. El terreno te matará y los soldados te detendrán. Está lleno de bases ocultas y posiciones fortificadas. Ningún gobierno quiere que un blogger ande vagando por sus búnkeres secretos en las montañas. Surtsey es literalmente una isla nueva. Surgió del océano cerca de Islandia en los años 60 después de unas erupciones volcánicas. Como era un pedazo de tierra completamente nuevo sin vida alguna, el gobierno islandés lo convirtió en el experimento científico definitivo para ver cómo las plantas y los animales colonizan una roca desnuda desde cero. Para mantener el experimento limpio, prohibieron la entrada a todos, excepto a unos pocos científicos autorizados. Si pusieras un pie ahí, podrías dejar caer accidentalmente una semilla o un insecto de tu zapato, lo que arruinaría por completo los datos. Ahora es un sitio de la UNESCO específicamente porque es uno de los pocos lugares en la Tierra donde no se permite que los humanos toquen nada. Rusia tiene estos lugares llamados sedos, que es solo una forma elegante de decir ciudades cerradas. Estos no son ruinas, son pueblos completos con escuelas y hospitales donde viven más de 1 millón de personas. Simplemente están cerradas porque la gente que vive ahí trabaja en investigación nuclear o tecnología militar secreta. Si vives ahí, estás bien. Si eres un forastero, necesitas un permiso muy específico y muy difícil de conseguir. Algunas de estas ciudades han sido secretas desde la era soviética y todavía no quieren que andes merodeando por sus laboratorios nucleares. Intentar colarse no solo es una mala idea, es un delito federal. La frontera en el pueblo de Barla es totalmente salvaje. No le importan las calles ni los edificios. Simplemente va a donde quiere. Corta tiendas, divide restaurantes a la mitad e incluso atraviesa las casas de las personas. Literalmente hay un restaurante donde una mesa está en Bélgica y la otra, justo al lado, está en los Países Bajos. Antes, tu nacionalidad dependía de dónde estaba tu puerta principal, así que la gente realmente movía sus puertas solo para pagar menos impuestos o diferentes horarios de cierre. Imagina tener que coordinarte con 2 países diferentes solo para arreglar un bache frente a tu casa. En Medio Oriente hay un lugar llamado Mada, que pertenece a Omán, pero está completamente rodeado por los Emiratos Árabes Unidos. Pero espera, se pone mejor. Dentro de esa tierra omaní hay una pequeña aldea llamada Nawa, que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos. Así que suena como un acertijo, pero es un lugar real. Todo esto sucedió por antiguos acuerdos tribales que realmente no tomaban en cuenta los mapas modernos. Nawa tiene su propia estación de policía de los Emiratos Árabes Unidos y un puñado de residentes, y básicamente es la campeona de la dirección más confusa. Sorprendentemente, todos ahí se llevan bastante bien, lo cual es la parte más normal de toda esta historia. Chile y Argentina comparten una frontera enorme, de más de 3.000 millas de largo, y durante mucho tiempo estuvieron listos para ir a la guerra por ella. El problema era un tratado de 1881 que decía que la frontera debía seguir la divisoria de aguas, que básicamente es la línea donde el agua fluye hacia un lado o hacia el otro. Resulta que las montañas y el agua no siempre están de acuerdo sobre dónde debe estar esa línea. Ambos países pelearon por cada pequeño arroyo y pico durante más de 100 años. Tuvo que intervenir el Papa en los años 80 para finalmente calmar las cosas. Es una locura pensar que pasaron un siglo discutiendo sobre hacia qué lado escurre el agua de un charco. El Ben-Bahn era un ferrocarril construido en su momento a través de Alemania y Bélgica. Después de la Primera Guerra Mundial, Bélgica obtuvo el ferrocarril como parte del Acuerdo de Paz.
Pero no solo obtuvieron las vías, también se quedaron con la estrecha franja de tierra sobre la que estaban las vías. Esto creó una situación extraña donde la vía férrea belga básicamente rodeaba partes de Alemania, convirtiéndolas en enclaves belgas. Así que tienes estos vecindarios alemanes que técnicamente son islas rodeadas por una delgada línea de Bélgica. No tiene absolutamente ningún sentido en el mapa, pero a los trenes no parece importarles. Durante la Guerra Fría, la mayoría de las disputas fronterizas involucraban tanques y espías, pero en el puente Hien Long, en Vietnam, la pelea era por la pintura. Sí, fue tan insignificante como suena. El puente dividía a Vietnam del norte y del sur. Al principio, el sur pintó su mitad de verde, el norte la igualó. Luego, el sur cambió de color, y el norte los igualó de nuevo. Esto continuó hasta que ambos se rindieron y dejaron el puente pintado de dos colores diferentes, todo hecho con un par de cubetas de pintura para casa. Campione d'Italia es un pequeño pueblo italiano junto a un lago, pero está completamente rodeado por Suiza. Para llegar ahí desde Italia, tienes que cruzar la frontera suiza. Por esto, el pueblo usa números telefónicos suizos, correo suizo e incluso dinero suizo. Aunque es territorio 100% italiano, todo esto comenzó por unos acuerdos de tierras medievales que nunca se actualizaron. Para todos los que viven ahí, básicamente es como vivir en Suiza teniendo pasaporte italiano. Es lo mejor de ambos mundos, de verdad. Comida italiana y banca suiza. Las Islas Nicobar son como los hermanos mayores y más complicados de la isla Sentinel del Norte. Formando parte de la cadena de Andamán en la India, la mayoría de estas islas están prohibidas por ley para todos, incluso de la mayoría de los ciudadanos indios. Es como un enorme letrero de no molestar para todo el archipiélago. La ley aquí se trata de proteger a los pueblos indígenas Shampen y nicobareses. Los Shampen prácticamente no tienen contacto con el mundo exterior, lo que significa que no tienen inmunidad a nuestros gérmenes. Un simple resfriado podría acabar con toda una aldea. El gobierno decidió que es mejor mantener a todos alejados que arriesgarse a un desastre biológico. Conseguir un permiso para ir allí es casi imposible, a menos que seas un funcionario del gobierno o un doctor. También es una reserva de la biosfera de la UNESCO, así que están protegiendo los árboles y los animales tanto como a las personas. Básicamente, es uno de los pocos lugares que quedan donde privado realmente significa privado. Niue es una pequeña nación insular, pero tienen grandes ambiciones para el océano. En 2020 convirtieron toda su zona económica exclusiva, un área del tamaño de Alemania, en un santuario marino. No se andan con juegos cuando se trata de su agua. Las partes más estrictas son las zonas de arrecifes alrededor de Alofi y los sitios de desove de peces. Si intentas pescar o incluso solo pasar el rato ahí sin un permiso, te arriesgas a multas fuertes o incluso a que te quiten el bote. El departamento de pesca de Niue es como el guardia de estos arrecifes y se toman el trabajo muy en serio. Con solo 1.500 personas viviendo ahí, Niue decidió que su coral valía más vivo que muerto. Gracias a estas leyes estrictas, sus arrecifes son de los más saludables del planeta. Es prueba de que si realmente haces cumplir el letrero de prohibida la entrada, la naturaleza se las arregla perfectamente. Puedes pararte en la acera y tomarte una selfie con la Casa Blanca, lo que hace que la gente sienta que básicamente ya la visitó. Créeme, ni siquiera has arañado la superficie de la zona restringida. La cerca y el césped están vigilados por el servicio secreto y una montaña de leyes federales. La zona restringida en realidad va mucho más allá de la cerca que ves desde la calle. A lo largo de los años, algunas personas han intentado saltar esa cerca, y absolutamente todas terminaron esposadas y enfrentando cargos federales. Es la casa más famosa del mundo, pero también es el último lugar en el que querrías meterte sin permiso por accidente. La mayoría de las entradas en la lista de hoy tratan sobre proteger un recurso o un secreto. Esta trata sobre salvar vidas. Específicamente, las vidas de personas que nunca han conocido a alguien del mundo moderno y que no tendrían ninguna defensa contra algo tan simple como un resfriado común. En el Amazonas, las tribus no contactadas están protegidas por zonas de acceso restringido, vigiladas estrictamente por agencias como la FUNAI de Brasil. Han procesado a todos, desde madereros hasta misioneros, que intentaron cruzar el perímetro. Y si el gobierno no te detiene, las tribus podrían hacerlo. A veces con flechas. Han dejado muy claro lo que sienten sobre los visitantes. Nadie ha visto el interior de la bóveda de oro de Fort Knox desde 1974 y la única razón por la que eso ocurrió fue porque el Congreso tuvo que demostrar que el oro no había sido robado. Ahí estaba. Tomaron algunas fotos, luego cerraron la puerta con llave y no la han abierto para visitas desde entonces. La bóveda está enterrada dentro de una base militar envuelta en granito y acero y rodeada de guardias armados y sensores. No hay pase de prensa ni solicitud especial para entrar.
Su único trabajo es guardar una enorme pila de oro y mantener a todos los demás fuera. Y ha hecho un gran trabajo en eso durante casi 100 años. Gambia es uno de los países con la forma más extraña en el mapa. Es solo una franja delgada y serpenteante de tierra que sigue el río Gambia unos 200 millas hacia el interior y está casi completamente rodeada por Senegal. Parece menos un país y más como un dedo largo apuntando hacia el continente. La razón por la que existe es puro asunto colonial. Los británicos querían controlar el río para el comercio, así que simplemente trazaron la frontera alrededor del cauce y les dijeron a los franceses que podían quedarse con el resto. No hay ninguna razón geográfica o cultural para esa línea. Fue solo una manera de que Gran Bretaña se asegurara de poseer la mejor ruta fluvial de la zona. Si tuvieras que adivinar qué países comparten frontera, probablemente no dirías Zambia y Botsuana, pero sí la comparten. Tiene solo unos 150 metros de largo, más o menos una cuadra y media. Podría ser la frontera más corta del mundo entre dos países de tamaño normal. Esto sucede en un punto del río Zambezi, donde 4 países, Zambia, Botsuana, Zimbabue y Namibia, casi se tocan todos. Algunas personas argumentan que es un cuadripunto, donde todos se encuentran en un solo punto, pero la versión oficial es que Zambia y Botsuana comparten una pequeña franja del río. Es mucho drama legal internacional para una porción de agua tan pequeña. Kaliningrado es una gran ciudad rusa en el mar Báltico, pero no está cerca del resto de Rusia. Está entre Polonia y Lituania. Si quieres conducir de Kaliningrado a Moscú, tienes que cruzar al menos 2 países más. Básicamente es una isla rusa en tierra firme. Solía ser alemana, pero la Unión Soviética la tomó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la URSS se desintegró y Lituania y Polonia se independizaron, Kaliningrado de repente quedó aislado, desconectado del resto de la madre patria. Hoy en día es un importante enclave militar que simplemente está en una ubicación muy incómoda. El corredor de Wakhan es este brazo largo y delgado de Afganistán que se extiende para tocar China. Tiene unos 200 millas de largo, pero es súper angosto y lleno de montañas. No se hizo para la gente que vive ahí, se hizo porque 2 imperios no podían llevarse bien. A finales de 1800, los imperios ruso y británico estaban luchando por el control en Asia. Querían una zona de amortiguamiento para no tener que compartir una frontera directa, así que, literalmente, crearon esta franja de tierra y se la dieron a Afganistán solo para no tener que tocarse entre ellos. Básicamente, es la versión geográfica de "no te estoy tocando". La frontera entre Noruega y Rusia es bastante corta, pero es un asunto serio. Durante la Guerra Fría, era el único lugar donde la OTAN y la Unión Soviética compartían una frontera terrestre directa, lo que la convertía en uno de los puntos más tensos del planeta. La frontera atraviesa un terreno ártico remoto, y cruzarla sin autorización en alguno de los puntos de cruce designados se toma con extrema seriedad. Las cosas se calmaron por un tiempo después de la caída de la Unión Soviética, pero últimamente ha vuelto a ser súper estricta. Hace un frío tremendo, es remota y está patrullada activamente. Es uno de esos lugares. Donde cruzar la línea en el lugar equivocado no es solo un error, es un gran incidente internacional. Imagina que un solo país acapara el 60% de toda la superficie lacustre del mundo. Canadá tiene más lagos que todos los demás países del mundo juntos, lo cual, sinceramente, es como para presumir un poco. Es tan acuoso que ni siquiera hay acuerdos sobre cuántos hay. Las estimaciones van desde 300,000 hasta más de 2 millones, dependiendo de qué tan grande debe ser un agujero con agua para que cuente. Puedes culpar a la última era de hielo por esto. Los glaciares pasaron miles de años exfoliando agresivamente el escudo canadiense, y cuando se fueron, se olvidaron de limpiar todos los charcos gigantes. El resultado es un país donde el límite entre la tierra y el agua es más una sugerencia. Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero una gran parte de ese territorio es solo agua que se quedó en los hoyos que el hielo cavó antes de irse de la fiesta. Surinam se siente como un país donde alguien empezó el tutorial de población y luego se distrajo. Los bosques cubren alrededor del 93% de la tierra, mientras que la mayoría de los humanos están agrupados en una pequeña franja costera al norte. El interior ni siquiera es realmente el campo. Es una selva amazónica densa y virgen que básicamente ha ganado la guerra contra la planificación urbana. Mientras que la mayoría de los países crecen hacia el interior, Surinam se quedó en la puerta de entrada. El interior sigue siendo remoto, ecológicamente abrumador y básicamente indómito. Es un estado-nación que existe casi exclusivamente en su propia periferia, y donde la mayor parte de su territorio les pertenece más a los árboles que a los contribuyentes. Funciona, pero solo porque la gente en la selva ha aceptado no meterse en los asuntos de los demás. Gambia realmente no tiene la forma de un país. Es más como si alguien hubiera intentado construir un pasillo en un mapa.
Es este corredor increíblemente estrecho, de solo unos 24 a 48 kilómetros de ancho, que se extiende tierra adentro por casi 480 kilómetros, y aparte de un pequeño tramo de costa atlántica, está completamente rodeado por Senegal. La razón de esta forma es el río Gambia. En aquel entonces, las potencias coloniales británicas querían controlar la vía fluvial para el comercio, así que básicamente trazaron las fronteras alrededor de donde sus cañones podían alcanzar desde el agua. Es una nación definida por una ruta comercial del siglo XIX y simplemente decidió quedarse así para siempre. Parece menos una lógica geográfica y más un error administrativo a largo plazo. Brunei es esencialmente un kit nacional de se requiere algo de ensamblaje. Consiste en dos partes separadas, ambas completamente rodeadas por el estado malasio de Sarawak. Es una identidad nacional dividida en un mapa que parece estar partido por la mitad. Esta división es un remanente de los acuerdos coloniales del siglo XIX que básicamente trataban la tierra como si fuera un rompecabezas. Dejó al pequeño sultanato con fragmentos desconectados que hacen que quienes ven el mapa por primera vez lo miren dos veces. La mayoría de los países al menos intentan mantenerse conectados, pero Brunei demuestra que, una vez que las fronteras se consolidan, incluso un país dividido puede funcionar perfectamente bien. Se supone que los ríos deben desembocar en el mar, ¿verdad? Bueno, al delta del Okavango se le pasó ese detalle. El agua viaja desde Angola hasta el norte de Botsuana y luego simplemente se dispersa y desaparece en las arenas del Kalahari. Es el callejón sin salida definitivo. Esta colisión literal entre el agua y el desierto es lo que lo hace asombroso. Un río que recorre cientos de millas hacia ninguna parte suena como un fracaso, pero en realidad crea un enorme humedal interior lleno de elefantes e hipopótamos en medio de un desierto. El río pierde contra la arena cada vez, pero esa derrota crea una de las fiestas más biodiversas del planeta. La costa en Namibia sigue sus propias reglas. Las lluvias en el desierto de Namib son prácticamente inexistentes, pero la fría corriente del Atlántico empuja una densa niebla marina kilómetros tierra adentro. Esto significa que partes del país no sobreviven gracias a la lluvia, sino a un enorme humidificador diario. Se siente totalmente al revés. Normalmente, las costas son donde hay más humedad, pero aquí solo proporcionan agua fantasma que llega al amanecer y desaparece al mediodía. Ecosistemas enteros en la costa de los esqueletos se han adaptado a esto. Los escarabajos recolectan la neblina del aire y las plantas la interceptan antes de que toque el suelo. La niebla sustituyó a la lluvia y el paisaje simplemente se adaptó durante miles de años. La sección turística de las catacumbas de París alberga los restos de 6 millones de personas, ordenados cuidadosamente para ser vistos. Esa es la parte que te permiten ver. Debajo del túnel oficial hay cientos de millas de pasajes no mapeados. Exploradores que se han movido por ellos han encontrado búnkeres ilegales de la Segunda Guerra Mundial, granjas de hongos sin licencia y evidencia de grupos que usan cámaras profundas para propósitos que no documentaron. En 2004 la policía descubrió algo más extraño. Un cine completamente equipado en lo profundo de los túneles, butacas de cine, una pantalla grande, un bar surtido y una línea telefónica funcional. Alguien había estado operando un teatro subterráneo sin que nadie lo supiera. Cuando los oficiales regresaron 3 días después, todo había desaparecido, todo fue removido sin dejar rastro. Lo único que quedaba era una nota. No intenten encontrarnos. Si conduces por Centralia hoy, el pueblo parece que está respirando. El vapor sale por las grietas del asfalto. Las carreteras se doblan y se parten. Se abren socavones sin previo aviso. Bajo la superficie, una veta de carbón ha estado ardiendo desde 1962. Todo comenzó como una quema rutinaria de basura cerca de una mina abandonada. Las autoridades pensaron que lo habían apagado. Lo tenían controlado. El fuego se propagó por los antiguos túneles mineros bajo casas, escuelas e iglesias durante años antes de que alguien comprendiera la magnitud. Luego, los residentes empezaron a despertar con monóxido de carbono en sus sótanos. El gobierno evacuó y demolió la mayor parte del pueblo. 5 residentes permanecen por decisión propia. Se espera que el incendio arda durante otros 250 años. El código postal de Centralia fue revocado en 2002. El Museo Mutter en Filadelfia exhibe abiertamente rarezas médicas, especímenes preservados, herramientas quirúrgicas antiguas, cráneos, esqueletos y anomalías anatómicas recolectadas a lo largo de 2 siglos de medicina. Es una de las pocas instituciones que no pretende que la historia de la ciencia médica fue limpia. Lo que lo hace realmente perturbador es la procedencia de lo que contienen. Grandes partes de la colección consisten en restos humanos cuyos orígenes no están documentados. Algunos eran pacientes. Algunos eran criminales ejecutados.
Algunos fueron comprados a coleccionistas que no hicieron preguntas. El Mutter no es único en esto. Las colecciones médicas históricas de todo el mundo tienen restos adquiridos en circunstancias que hoy serían ilegales. La diferencia es que el Mutter los exhibe, lo que obliga a plantear una pregunta que la mayoría de las instituciones prefieren mantener guardada. Francis Bannerman era un comerciante de excedentes militares que compró el contenido del arsenal de la guerra hispanoamericana y necesitaba un lugar para almacenarlo. Su solución fue construir un castillo en una pequeña isla en el río Hudson y llenarlo con miles de toneladas de armas excedentes, municiones y equipo militar. Cuando Bannerman murió en 1918, la isla y su contenido quedaron en manos de su familia. 2 años después, una explosión arrasó el polvorín, esparciendo municiones por toda la isla y destruyendo parcialmente el castillo. La familia finalmente lo abandonó por completo. El castillo ha estado deteriorándose desde entonces. Sus muros se desmoronan en el río, mientras que la isla debajo de ellos puede contener aún municiones sin explotar de la explosión de 1920. Funcionarios estatales e historiadores han expresado su preocupación por lo que permanece enterrado en el suelo, aunque nunca se ha realizado un estudio completo. Belitz-Heilstatten es un extenso complejo hospitalario en las afueras de Berlín, construido originalmente como un sanatorio para la tuberculosis y más tarde utilizado como hospital militar en ambas guerras mundiales. Adolf Hitler se recuperó de una herida en la pierna, ahí en 1916. El ejército soviético lo ocupó después de la Segunda Guerra Mundial y se retiró en 1995, abandonando prácticamente todo. Exploradores urbanos que recorren el complejo encontraron lo que dejaron atrás las 2 guerras mundiales. El hallazgo más documentado fue una habitación que contenía cientos de prótesis apiladas del piso al techo. La oscuridad del lugar no era solo histórica. En 2007, un hombre fue arrestado en relación con un asesinato en el lugar. Desde entonces, partes del complejo han sido remodeladas. Las secciones abandonadas permanecen exactamente como las dejaron los soviéticos. El Hospital Mental Bibury operó durante la mayor parte del siglo XX como una de las instalaciones psiquiátricas más sobrepobladas del país. En su apogeo, albergaba a más de 6.000 pacientes en un espacio diseñado para una fracción de ese número. Las condiciones se deterioraron tanto que, en una exposición de 1946, se describió a los pacientes viviendo en condiciones peores que los campos de concentración nazis. El abuso continuó durante décadas. En los años previos al cierre, se grabó a miembros del personal agrediendo a los pacientes en las salas. Pensilvania finalmente lo cerró en 1990. Los exploradores que entraron en los edificios abandonados encontraron obras de arte de los pacientes cubriendo todas las paredes. El equipo de restricción seguía atornillado en su lugar. Los desechos médicos se habían dejado en habitaciones selladas en lugar de ser desechados adecuadamente. Los edificios finalmente fueron demolidos, pero no antes de que la documentación de lo que se había dejado atrás dejara claro que el cierre oficial había sido menos exhaustivo de lo que el Estado había dado a entender. El lago Assal es el punto más bajo de África, situado a 155 metros bajo el nivel del mar y rodeado de salinas que parecen de otro planeta. Djibouti se encuentra en el Triángulo de Afar, donde 3 placas tectónicas se están separando lentamente. El suelo aquí literalmente se está separando, y el paisaje es tan dramático como suena. Lo que debería ser una zona de desastre geológico, en realidad, se convirtió en una maniobra estratégica global. Estar en la desembocadura del Mar Rojo lo convierte en un enorme cruce estratégico, albergando bases militares de varios países al mismo tiempo. Es un caso clásico de terreno terrible, pero ubicación increíble. Tayikistán es aproximadamente un 93% montaña. Cuando casi todo es empinado y alto, la misma idea de un país se complica. Los caminos no son solo rutas, son negociaciones con la tierra. Los asentamientos básicamente son bolsillos metidos en los valles, y las distancias se miden en ¿podré siquiera cruzar esa cresta?, en lugar de millas. Las montañas del Pamir no solo decoran el mapa, lo dominan. Este es un país equilibrado en el techo de Asia Central, donde la tierra plana es un lujo raro. La agricultura se realiza en pendientes que pondrían nerviosa hasta a una cabra montés, y cada viaje por carretera es un desafío de gran altitud. Todo toma más tiempo y cuesta más cuando vives en una pendiente de 45 grados. Bután no tuvo verdaderas ciudades urbanas hasta finales de la década de 1960. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el terreno. Encontrar un lugar para vivir significaba buscar los pocos lugares donde las montañas daban una tregua. Suelos estrechos de valle o pequeños corredores donde los cultivos podían crecer sin deslizarse hacia el abismo. Incluso los famosos monasterios parecen haber sido encajados en un juego de Tetris, posados en acantilados y anclados a las crestas.
Bután no construyó a lo largo del paisaje, sino que se adaptó a los huecos, encajando la vida humana en cualquier espacio que los Himalayas estuvieran dispuestos a ceder. Con más de 800 lenguas indígenas, Papúa Nueva Guinea es un rascacielos lingüístico. Esta diversidad es resultado directo de que el terreno es tan difícil que las comunidades vivían relativamente cerca, pero seguían siendo completas desconocidas durante siglos. Las crestas no eran solo colinas, eran enormes muros culturales. La montaña hizo que el distanciamiento social fuera la configuración predeterminada durante miles de años. Papúa Nueva Guinea es un lugar donde el mapa creó miles de pequeños mundos locales que rara vez se encontraban. Es uno de los lugares con mayor diversidad cultural en la Tierra y la prueba está en la asombrosa cantidad de idiomas que todavía se hablan ahí hoy en día. Japón es un titán tecnológico global, construido sobre un territorio que en realidad debería haber convertido el desarrollo en una pesadilla. Aproximadamente el 75% de su territorio es montañoso y está ubicado justo sobre la zona sísmica más activa del mundo. La parte realmente habitable del país es solo una pequeña fracción de todo el territorio. Eso significa que una de las naciones más avanzadas del mundo básicamente vive en una especie de juego de alto riesgo en el que la consigna es no caerse de la montaña. La densidad increíble de Tokio es simplemente el resultado de tener casi nada de terreno plano para construir. Japón no solo superó su geografía, sino que se comprimió en el espacio disponible y lo hizo funcionar mejor de lo que cualquiera esperaba. El Castillo Lapp en el condado de Offaly tenía una reputación mucho antes de que alguien entendiera por qué. Durante siglos, la gente reportó ver una figura encorvada y de olor desagradable moviéndose por los pasillos. La mayoría lo descartó como folclore. Luego, trabajadores que hacían renovaciones a principios de 1900 encontraron una cámara oculta detrás de la capilla, un oubliette, una mazmorra a la que solo se podía acceder por una trampilla en el techo donde los prisioneros eran arrojados y dejados para morir. La palabra proviene del francés y significa olvidar. En el interior, los huesos humanos llenaban la cámara tan densamente que su remoción requirió 3 carretadas. Entre los restos se encontró un reloj de bolsillo fechado en el siglo XIX, lo que sugiere que la habitación había sido utilizada mucho más recientemente de lo que la historia medieval del castillo implicaba. La mazmorra ha sido vaciada. Según los actuales propietarios, el elemental no se ha ido. Sarah Winchester heredó una fortuna de la compañía de rifles Winchester y pasó el resto de su vida construyendo. La construcción se llevó a cabo de manera continua desde 1884 hasta su muerte en 1922. La casa es una mansión de 160 habitaciones que no tiene ningún sentido arquitectónico. Las escaleras suben hasta los techos. Las puertas dan a precipicios. Hay puertas que te devuelven al mismo lugar. Los escalones se construyeron de 2 pulgadas de alto, supuestamente para confundir a los espíritus que ella creía que la perseguían. Cuando la construcción se detuvo el día que ella murió, los trabajadores encontraron habitaciones a medio construir y secciones selladas que no se habían abierto en décadas. Algunas contenían materiales preparados para trabajos que nunca se realizarían. La casa ha sido estudiada durante un siglo. Nunca se ha podido trazar por completo el plano de la casa. La Penitenciaría Estatal del Este abrió en Filadelfia en 1829 como un experimento revolucionario. El aislamiento total obligaría a los prisioneros a reflexionar o ser reformados. Cada recluso vivía solo, hacía ejercicio solo y usaba una capucha cuando lo trasladaban, así que nunca veían otro rostro. Lo que el aislamiento total realmente produjo fueron reclusos quebrados en lugar de reformados. La respuesta oficial fue el castigo. La silla de los locos ataba a los prisioneros inmóviles durante días hasta que la circulación fallaba. La mordaza de hierro ataba la lengua a los brazos detrás de la espalda, causando laceraciones y, al menos en un caso, la muerte. El baño de agua sumergía a los prisioneros al aire libre en invierno, dejándolos cubiertos de hielo durante la noche. Una investigación estatal documentó todo esto en 1829. Ese mismo año, la prisión abrió. Eastern State cerró en 1971. Al caminar hoy por sus deteriorados bloques de celdas, los techos abovedados le dan un aire de catedral que hace que la historia documentada se sienta aún más perturbadora. Don Julián Santana Barrera se mudó a una pequeña isla en los canales de Xochimilco en la Ciudad de México para vivir solo. Poco después de llegar, dijo que encontró el cuerpo de una niña ahogada en el agua. Luego, empezó a coleccionar muñecas. Durante 50 años las colgó por todas partes, miles de ellas, pudriéndose en el aire del canal, con los ojos nublados y las extremidades desprendiéndose. Dijo que eran para apaciguar el espíritu de la niña, que lo perseguía y no lo dejaba en paz. En 2001, Santana fue encontrado muerto, ahogado en el mismo lugar donde decía haber encontrado a la niña. Ahora la isla es una atracción turística. Los visitantes traen nuevas muñecas para agregarlas a las que él dejó. La colección original permanece exactamente donde él la colocó.
todavía deteriorándose, todavía observando. Todos saben que Chernóbil creó una ciudad fantasma. Pocos saben lo que todavía hay en el sótano del reactor. El pie de elefante es una masa de combustible nuclear derretido, concreto y acero, que se formó durante la fusión y fluyó hacia los niveles inferiores del edificio. En los años posteriores al desastre, una exposición de 30 segundos daba una dosis letal de radiación en cuestión de días. Los científicos que lo fotografiaron por primera vez usaron una cámara sobre ruedas. Algunos de ellos murieron de todos modos. Lo que perturbó a los investigadores más allá de la radiación fue que la masa parecía estar moviéndose, extendiéndose lentamente por el sótano y generando compuestos minerales que nunca se habían observado antes. Imágenes recientes muestran que se está desmoronando. A medida que se degrada, libera polvo radiactivo en la estructura circundante. Se desconoce qué sucederá cuando se descomponga por completo. Sigue siendo demasiado mortal para acercarse y demasiado inestable para ignorar. No hay precedentes de lo que viene después. La dorsal mesoatlántica normalmente está oculta bajo el agua, pero Islandia es uno de los pocos lugares donde esa unión tectónica decidió salir a la superficie. Esto produce un territorio marcado por una crisis de identidad. Es, al mismo tiempo, volcanes, campos de lava y enormes glaciares, todos situados sobre una falla que está separando activamente al país. Suena menos como un país y más como un set experimental para una película de ciencia ficción, pero esa geología pura es una gran ventaja. La energía geotérmica calienta casi todas las casas y duchas prácticamente gratis. Resulta que estar sentado sobre una enorme falla es bastante bueno para tus cuentas de servicios. Filipinas son 7.641 islas dispersas por el Pacífico, lo cual es una pesadilla logística incluso en un buen día. Luego, la naturaleza añade tifones, terremotos y volcanes a la mezcla, solo para mantener las cosas interesantes. Es como vivir en una película de acción donde el escenario está cambiando constantemente. Administrar miles de islas ya es bastante difícil para la unidad y el transporte. Si le sumas desastres anuales y eventos sísmicos, básicamente la geografía está en tu contra. Aún así, Filipinas desarrolló una cultura increíblemente resiliente, que maneja estos enormes eventos naturales mejor que casi cualquier otro país en el mundo. Panamá es el puente entre Norteamérica y Sudamérica, la muralla entre dos océanos. Dato curioso, el canal en realidad no va de este a oeste. Cruza en un ángulo tal que los barcos que van del Atlántico al Pacífico terminan más al este de donde comenzaron. Es totalmente confuso si lo ves en una brújula. Una pequeña franja de tierra tiene más peso estratégico que casi cualquier otro lugar. Conecta continentes, divide océanos y canaliza una enorme parte del comercio global a través de selvas y cordilleras. En el mapa parece una bisagra frágil, pero en realidad es uno de los pedazos de tierra más indispensables del planeta. Mongolia está a gran altitud, es fría y está doblemente rodeada de tierra, lo que significa que tienes que cruzar al menos 2 países más solo para encontrar una playa. Tiene un clima brutal con cambios de temperatura enormes y casi nada de lluvia, y no hay absolutamente ningún océano cerca para amortiguar el viento. Ulan Bator es la capital más fría del mundo. Y no es solo un frío de tráete un suéter. Es una realidad donde el frío es estructural y lo dicta todo. Mongolia funciona bajo estas condiciones implacables, demostrando que los humanos pueden construir una civilización duradera a miles de kilómetros de cualquier mar. Perú es como un muestrario geográfico. Al oeste tienes uno de los desiertos más secos de la Tierra. En el centro, algunas de las montañas más altas del mundo. Y al este, una selva tropical que se empapa con metros de lluvia. Toda esta transición se da en un tramo sorprendentemente corto. En Lima es completamente seco. Maneja hacia el este un poco y estarás jadeando por el aire enrarecido de la montaña. Sigue avanzando y de repente estarás en una jungla húmeda. La mayoría de los países tienen variedades regionales, pero Perú simplemente pone terrenos incompatibles uno al lado del otro sin transición. Esa combinación tan extraña terminó produciendo una de las historias más ricas de América. El Hospital Estatal del Oeste en el estado de Washington ha estado en funcionamiento desde 1871, lo que lo convierte en una de las instalaciones psiquiátricas más antiguas de la costa oeste. Durante la mayor parte de su historia, los pacientes que morían ahí eran enterrados en los terrenos, un cementerio que acumuló miles de tumbas durante más de un siglo. La mayoría fue enterrada sin lápidas individuales, muchos sin ningún tipo de marcador. El cementerio permaneció en gran parte sin ser reconocido durante décadas. Grupos de defensa e historiadores que comenzaron a documentarlo encontraron tumbas que abarcan generaciones de pacientes cuyas muertes fueron procesadas administrativamente y luego olvidadas.
Personas que ingresaron a la institución y nunca salieron, enterradas en los terrenos sin ningún memorial que el público pudiera encontrar o visitar. Los esfuerzos para documentar y marcar adecuadamente el cementerio han estado en curso, impulsados en gran parte por descendientes y defensores de los derechos de las personas con discapacidad más que por la propia institución. La isla North Brother se encuentra en el East River, visible desde el Bronx. Ha estado prohibida durante décadas. Alguna vez albergó un hospital de cuarentena donde la ciudad confinaba a sus pacientes más peligrosos. Su residente más famosa fue María Tifoidea, quien permaneció confinada allí durante 26 años hasta su muerte en 1938. Cuando el hospital cerró en 1963, la isla simplemente fue abandonada. Los exploradores que llegaron en los años 90 encontraron salas con las camas aún tendidas, equipo oxidándose en su lugar y objetos personales exactamente donde los habían dejado. La morgue era lo más perturbador. Frascos con muestras de tejido preservado estaban en los estantes. Especímenes de pacientes que murieron durante epidemias. Nadie los había retirado, nadie los había documentado, nadie lo había deseado. El sanatorio Waverly Hills, en Louisville, trató a pacientes con tuberculosis desde 1910 hasta 1961. Durante sus años de mayor actividad, cuando no había cura y el aislamiento era la única opción, los pacientes morían allí en grandes cantidades. La instalación tenía un problema específico: retirar los cuerpos sin desmoralizar a los pacientes que permanecían allí. Su solución fue un túnel subterráneo de 500 pies construido en la ladera, con un sistema de rieles y un carrito motorizado. Los cuerpos eran transportados por ahí durante la noche, saliendo lejos del edificio principal. El personal lo llamaba el túnel de cadáveres. Cuando los exploradores finalmente entraron al túnel después de que el sanatorio cerró, encontraron que el sistema de rieles seguía en su lugar, el pasaje intacto, exactamente como lo habían dejado. Desde entonces, Waverly Hills se ha convertido en uno de los sitios paranormales más documentados de Estados Unidos, lo que ha mezclado tanto la leyenda con la historia que cuesta separarlas. El Hospital Estatal de Danvers abrió en Massachusetts en 1874. Sus torres góticas se convirtieron en el modelo del manicomio estadounidense en la ficción. H.P. Lovecraft basó el sanatorio de Arkham en él. La realidad era mucho peor que la ficción. Cuando cerró en 1992, los exploradores encontraron registros de pacientes que documentaban terapia de choque con insulina, aislamiento prolongado y lobotomías realizadas usando el método del picahielo de Walter Freeman, hechas a través de la cuenca del ojo, a veces en grupos en un solo día. El registro quirúrgico mostraba que algunos pacientes recibieron múltiples lobotomías. Cuando la primera no funcionó, otros fueron lobotomizados por condiciones que hoy en día no serían consideradas enfermedades mentales. La homosexualidad, la rebeldía, los embarazos no deseados. El edificio fue demolido en 2006 para construir condominios de lujo. Algunos registros se conservaron. Muchos quedaron entre los escombros. Justo al sur de San Francisco hay un pueblo donde los muertos superan a los vivos por aproximadamente 1000 a 1. Colma existe porque San Francisco prohibió nuevos entierros en 1900 y comenzó a exhumar sus cementerios para recuperar terrenos para el desarrollo. Se suponía que los cuerpos serían reubicados. Muchos no lo fueron. Cuando los equipos de construcción comenzaron a excavar en San Francisco en las décadas siguientes, seguían encontrando personas que aún estaban ahí. En 2016, unos trabajadores que renovaban una casa encontraron un ataúd debajo del piso. Dentro estaba una mujer que había muerto en 1876. Su familia había pagado por su traslado a Colma. Nunca la habían trasladado. Las investigaciones sugerían que ella estaba lejos de estar sola. Miles de cuerpos podrían seguir bajo San Francisco. Su lápida está en Colma, sobre tumbas que están vacías. El punto más bajo de Nepal está a unos 60 metros de altura. El más alto, 8.848 metros, la cima literal del mundo. Un país va desde las tierras bajas subtropicales hasta el pico más alto de la Tierra en una extensión de norte a sur que parece un atajo en un mapa. Esa subida vertical extrema significa que las zonas climáticas que normalmente requieren miles de kilómetros de viaje están apiladas una encima de la otra. Pasas de la selva a los prados alpinos y al hielo permanente en tiempo récord. No muchos países abarcan tanta altitud, y aún menos han logrado construir toda una civilización a lo largo de toda esa escalera. Chile no parece un país. Parece una barra lateral. Tiene aproximadamente 110 millas de ancho, pero 2.700 millas de largo, aplastado entre el Pacífico y los Andes, sin espacio para respirar. Es una nación dibujada como una línea en lugar de una forma. Debido a que es tan largo, atraviesa todos los ambientes imaginables. El desierto de Atacama, el lugar más seco de la Tierra, lagos volcánicos y glaciares del sur. Es un corredor increíblemente delgado que conecta mundos completamente diferentes.
Mientras que otros países crecían hacia afuera, Chile simplemente siguió creciendo hacia abajo, y de alguna manera la línea se mantuvo intacta. Aquí es donde los ríos gigantes del mundo vienen a dejar su equipaje. 3 grandes sistemas fluviales convergen aquí para crear un enorme delta cambiante donde el agua forma y destruye tierra constantemente. Es geografía en tiempo real. Ese suelo fértil es la razón por la que es uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra. Pero también es lo que hace que el lugar parezca tan precario. Los ríos no solo fluyen por Bangladesh, lo remodelan activamente, borrando comunidades y depositando nuevas islas donde les da la gana. Es una nación construida sobre una tierra que aún no ha terminado su primer borrador. Así que sí, gran parte de Estados Unidos podría estar en esta lista, pero solo me voy a enfocar en Reno, Nevada. Porque este es un clásico dato de apuesto a que no lo sabías. Reno está más al oeste que Los Ángeles. Sí, me escuchaste bien. Una ciudad en un estado completamente al este de California está, geográficamente, más al oeste que uno de los iconos más grandes de California. Todo es por la forma en que la costa de California se curva. El estado no baja en línea recta, se inclina bruscamente hacia el este, empujando a Los Ángeles mucho más hacia el interior de lo que la mayoría de la gente se imagina. Mientras tanto, la frontera de Nevada se extiende lo suficientemente hacia el oeste como para darle la ventaja a Reno. Parece una apuesta de bar, pero una vez que ves un mapa ya no puedes dejar de notarlo. Oman tiene desiertos y montañas, lo cual está genial. Pero su verdadero secreto es Musandam. Es una parte separada del país, físicamente aislada por los Emiratos Árabes Unidos, que se adentra en el Estrecho de Hormuz, uno de los cuellos de botella marítimos más importantes del mundo. Musandam tiene ensenadas escarpadas que se parecen tanto a Escandinavia, que la llaman la Noruega de Arabia. Así que tienes una monarquía desértica con una península montañosa que parece un fiordo y que da al paso del 20% del suministro mundial de petróleo. Es un mapa único que se niega a encajar en una sola categoría. Hashima, o la isla Acorazado, fue una vez el lugar más densamente poblado de la Tierra, una instalación minera de carbón donde los trabajadores vivían en los primeros edificios de apartamentos de concreto de Japón. Cuando la mina cerró en 1974, los residentes tuvieron 24 horas para irse. La isla ha permanecido congelada en el tiempo. Comidas dejadas en las mesas, pertenencias en los armarios, fotografías personales en las paredes, pero los descubrimientos realmente inquietantes están bajo el agua. Los túneles de la mina se extienden bajo el fondo del mar y los buzos han documentado que algunos pasajes muestran evidencia de derrumbes que ocurrieron mientras la mina estaba en funcionamiento. Los registros de la compañía no contabilizan a todos los trabajadores que entraron a esos túneles. Los obreros coreanos fueron obligados a trabajar en Hashima durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca se registró con precisión cuántos eran. Los buzos creen que algunos aún pueden estar sepultados en pasajes submarinos colapsados. Todos fotografían el parque de diversiones abandonado de Pripyat. Pocos visitan los jardines de niños dispersos por la zona de exclusión. La evacuación fue caótica. Los padres tomaron a sus hijos y se fueron. Los maestros abandonaron todo. Décadas después, los exploradores encuentran máscaras antigás para niños esparcidas por el suelo. Evidencia de simulacros de ataque nuclear realizados rutinariamente en las escuelas soviéticas. Muñecas yacen en cunas oxidadas. Objetos personales con los nombres de los niños permanecen intactos en los compartimientos. Las obras de arte de los niños todavía cuelgan en las paredes, representando la planta nuclear de Chernóbil como un símbolo de progreso y logro soviético. Algunas están fechadas pocos días antes de la explosión. Los niños que las hicieron ahora son adultos que viven con las consecuencias de salud a largo plazo de la evacuación. Los jardines de niños permanecen exactamente como los dejaron. El osario de Sedlec, en la República Checa, es una pequeña iglesia decorada completamente con huesos humanos. Candelabros, escudos de armas, guirnaldas y arreglos ornamentales, todos hechos con los restos óseos de entre 40.000 y 70.000 personas, en su mayoría víctimas de la peste negra y las guerras husitas. Los huesos se acumularon durante siglos en un cementerio adjunto a la iglesia, hasta que finalmente desbordaron el terreno disponible. En 1870, un tallador de madera llamado František Rindt fue contratado para poner orden en el caos. Su solución fue acomodar los huesos en exhibiciones decorativas, lo cual hizo con evidente dedicación artística. Firmó su trabajo. Huesos cerca de la entrada. Cada hueso pertenecía a una persona que murió violentamente o por enfermedad, acumulados durante 2 siglos de catástrofes. El tratamiento decorativo que siguió se consideraba respetuoso en ese entonces. Las personas a las que pertenecían no tienen ningún otro memorial.
Cracovia se encuentra en una cresta en el sur de Italia, un pueblo medieval que fue evacuado en 1963 después de que los deslizamientos de tierra lo volvieran inhabitable. Sus residentes se mudaron al valle de abajo y dejaron todo atrás. El pueblo ha estado colapsando lentamente desde entonces. Calles, edificios, una iglesia, un castillo, todos de pie, todos vacíos, todos deteriorándose en su lugar sin nadie que lo presencie. Los cineastas lo encontraron irresistible. La Pasión de Cristo se filmó ahí. También varias otras producciones que necesitaban un lugar donde pareciera que la historia simplemente se detuvo. Arqueólogos que trabajan entre los escombros han encontrado evidencia de ocupación continua que se remonta a más de 1000 años, capa tras capa, en las estructuras colapsadas. El pueblo no solo fue abandonado en 1963, había sido abandonado y repoblado varias veces a lo largo de su historia, y cada época dejó sus restos en el suelo. Debajo del monasterio de San Francisco en Lima se encuentra un sistema de catacumbas que contiene aproximadamente 25.000 restos humanos utilizado como sitio de entierro durante todo el periodo colonial, cuando el monasterio servía como uno de los principales cementerios de la ciudad. Lo que los exploradores y arqueólogos encontraron cuando documentaron adecuadamente el túnel no fue solo un entierro masivo. Había organización. Los huesos habían sido clasificados por tipo y acomodados en patrones geométricos. Habitaciones de cráneos, habitaciones de fémures, arreglos circulares hechos con restos humanos, con un diseño evidentemente deliberado. ¿Quién los acomodó, cuándo y por qué? Nunca se ha establecido completamente. La clasificación y los patrones van más allá del almacenamiento práctico y entran en algo que parece intencionalidad, sin documentación que lo explique. Las catacumbas ahora están abiertas a los turistas. Lesoto está completamente rodeado por Sudáfrica, lo cual es raro. Pero lo realmente impresionante es su altitud. Todo el país está por encima de los 1000 metros. De hecho, su punto más bajo está a 1400 metros de altura, lo que lo convierte en el punto más alto entre los puntos más bajos de cualquier país. Literalmente, aquí no hay ningún lugar más bajo. Es una isla soberana que se encuentra sobre la región como una isla en el cielo. El apodo, Reino en el Cielo, no es solo una estrategia de mercadotecnia ingeniosa. Es una descripción muy literal de lo mucho más alto que están que todos los que los rodean. Australia es extensa, o sea, más ancha que la Luna. De este a oeste, su extensión es de aproximadamente 4.000 kilómetros, mientras que la Luna tiene solo unos 3.474. Esa es una cantidad enorme de tierra. Pero el tamaño es solo una parte. Contiene un desierto enorme, una selva tropical, la gran barrera de coral y rocas antiguas, todo en una sola isla. También es increíblemente seco, pero de alguna manera mantiene enormes ciudades costeras. Australia funciona básicamente ignorando el centro y pretendiendo que la costa es toda la historia, lo cual tiene su propio estilo. Egipto se ve enorme en un mapa, pero el 95% de la gente vive en un pequeño corredor verde a lo largo del Nilo. Si quitas ese río, el país básicamente es un desierto vacío. Si mantienes el río, obtienes una de las civilizaciones más grandes de la historia. Es un país que depende de una sola fuente de vida y ha construido todo a su alrededor. Sin ese único río, simplemente no hay Egipto que poner en un mapa. Es un acto geográfico de alto riesgo que ha durado milenios. Las islas de Kiribati están tan dispersas que en 1994 el gobierno simplemente movió la línea internacional de cambio de fecha para que todos pudieran estar en el mismo día del calendario. La geografía era tan molesta para la administración que literalmente cambiaron la forma en que el mundo mide el tiempo. Eso es lo que pasa cuando tu nación es en su mayoría océano abierto con pequeños puntos de coral. Las partes están tan separadas que el mapa básicamente dice que esto no debería ser una sola cosa. Kiribati no movió las islas, simplemente reorganizó una convención global porque la geografía les dio un problema que nadie había visto antes. Lesoto es un país completamente independiente que está completamente rodeado por Sudáfrica. No solo es su vecino, literalmente es un agujero en medio del país. Es uno de solo 3 países en el mundo así, junto con el Vaticano y San Marino. La razón por la que existe en realidad es bastante interesante. En el siglo XIX, el rey local le pidió protección a los británicos para que no fueran absorbidos por los bóeres. Se mantuvieron como un protectorado británico hasta que se independizaron en 1966. Aunque son totalmente soberanos, tienen que depender de Sudáfrica para prácticamente todo, ya que no tienen otros vecinos. Preah Vihear. Aquí es un impresionante templo de 1000 años de antigüedad, que se encuentra en un acantilado entre Camboya y Tailandia. Pensarías que todos simplemente apreciarían la historia, pero estos dos países pasaron décadas peleando por quién es el verdadero dueño. Toda la pelea comenzó por un mapa de 1907,
Un mapa francés lo mostraba en Camboya, pero Tailandia decía que el mapa estaba equivocado y que la cresta natural de la montaña lo ponía en Tailandia. El caso llegó a la Corte Internacional y ellos fallaron a favor de Camboya. Tailandia no estaba contenta y han tenido enfrentamientos militares reales por esto hasta hace apenas unos años, todo por un mapa dibujado hace más de un siglo. Los enfrentamientos armados continuaron en varios momentos a finales del siglo XX y principios del XXI. El lago Constanza está justo donde se encuentran Alemania, Austria y Suiza. Pensarías que ya habrían resuelto las fronteras, pero no. Literalmente no han acordado dónde están las líneas en el agua desde hace cientos de años. Alemania y Austria piensan que el lago debería dividirse en partes, como un pastel. Suiza piensa que todo el lago debería ser territorio compartido, sin fronteras en absoluto. Como de todos modos se llevan bien y administran el lago juntos, básicamente dejaron de intentar resolverlo. Es el máximo ejemplo de lo resolveremos después en la geografía internacional. Ceuta y Melilla son dos ciudades que son 100% españolas, usan el euro, están en la Unión Europea y hablan español, pero están ubicadas en la costa del norte de África, rodeadas por Marruecos. Es como si un pedacito de Europa hubiera decidido quedarse en otro continente. España las ha controlado durante siglos, pero Marruecos todavía dice que son territorio ocupado. Ninguno de los dos lados cede ni un centímetro. Hoy en día, son famosas por los enormes muros y cercas que las rodean, porque básicamente son la única manera de pasar directamente de África a la Unión Europea. Es una realidad extraña y fuertemente fortificada para dos ciudades que solo quieren ser parte de España. Lo que las hace realmente extrañas hoy en día es el vallado. Los muros fronterizos de la Unión Europea alrededor de ambas ciudades son algunas de las barreras terrestres más fortificadas de Europa. No por amenazas militares, sino porque son esencialmente el único cruce terrestre directo de África al territorio de la Unión Europea. Cada año, miles de personas intentan cruzarlos. España no los va a ceder. Marruecos no va a abandonar su reclamo. Y en algún punto intermedio, dos ciudades africanas siguen siendo obstinadamente y legalmente europeas. Bir Tawil es una franja de desierto entre Egipto y Sudán, que tiene aproximadamente 800 millas cuadradas. Y aquí está la parte loca. Ningún país la quiere. Es el único lugar en la Tierra que no es reclamado por ningún país, y todo se debe a un enorme vacío legal. Hay dos mapas fronterizos diferentes. Uno le da Bir Tawil a Sudán, pero le da una tierra mucho mejor, el Triángulo de Jalib, a Egipto. El otro mapa hace lo contrario. Ambos países quieren la buena tierra, así que ambos reclaman el mapa que se la da, y ese mapa también dice que el otro tiene que quedarse con Bir Tawil. Así que simplemente se queda ahí, sin ser deseado ni reclamado, esperando a que alguien finalmente diga, está bien, me lo quedo. La Escuela Estatal Pennhurst, en Pensilvania, albergó a personas con discapacidades físicas y mentales desde 1908 hasta 1987. Durante la mayor parte de ese tiempo, lo que sucedía dentro era invisible para el público. En 1968, un reportero de Filadelfia obtuvo acceso y lo filmó. Pacientes acostados en sus propios desechos, atados a las camas, sin recibir educación ni terapia. Niños y adultos eran alojados juntos sin distinción entre sus necesidades. La serie de 5 partes conmocionó al país y ayudó a encender el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Siguieron litigios. El histórico caso Halderman contra el caso Pennhurst estableció derechos legales para las personas en cuidado institucional que transformaron la legislación sobre discapacidad en todo el país. Pennhurst cerró en 1987. Exploradores que recorrieron las salas abandonadas encontraron equipos de sujeción aún atornillados a las camas, equipo dejado en su lugar, la arquitectura del confinamiento intacta. Ahora es una atracción de Halloween. Debajo del monasterio de los capuchinos en Palermo, 8.000 cuerpos alineaban las paredes de un sistema de catacumbas que funcionó como sitio de entierro desde finales del siglo XVI hasta 1920. No están enterrados. Están expuestos, consumiéndose en nichos, colgados de ganchos, organizados en galerías clasificadas por profesión, género y estatus social. Monjes, junto a abogados, junto a soldados, junto a niños. Los métodos de preservación variaban. Algunos fueron secados en cámaras de deshidratación, algunos fueron tratados con arsénico. Algunos simplemente fueron colocados y dejados a lo que el clima siciliano produjera. Los resultados van desde esqueletos hasta cuerpos inquietantemente intactos. La residente más documentada es Rosalia Lombardo, una niña de 2 años que murió en 1920 y fue embalsamada usando una fórmula tan efectiva que parece estar dormida. Las catacumbas están abiertas a los visitantes. Los cuerpos están exactamente como fueron colocados, en una ciudad que simplemente se ha construido a su alrededor durante siglos. Antes de que existiera el término asesino serial, H.H. Holmes construyó un hotel en Chicago diseñado específicamente para matar personas. Puertas trampa, habitaciones a prueba de sonido, pasadizos secretos, tuberías de gas que podían llenar cámaras selladas a voluntad y un sótano con cubas de ácido y un crematorio.
Contrató a varios equipos de construcción durante la obra y despidió a cada uno antes de que pudieran entender el diseño completo. Ningún trabajador sabía realmente qué era el edificio. Cuando los investigadores lo registraron después de su arresto, en 1894, encontraron evidencia de decenas de muertes. Las estimaciones de víctimas varían de 27 a más de 200, muchas de ellas mujeres jóvenes que habían venido a Chicago para la Feria Mundial de 1893. El edificio fue demolido después de su ejecución. Las excavaciones en el sitio en la década de 2000 aún descubrieron restos humanos. El recuento completo nunca se realizó. Holmes pidió ser enterrado en cemento, temeroso de que alguien hiciera con su cuerpo lo que él había hecho con otros. El memorial de Cheong-ek, ubicado en las afueras de Phnom Penh, contiene una torre de vidrio llena con más de 5.000 cráneos humanos, una fracción de lo que los Khmeres rojos dejaron atrás cuando mataron a casi 2 millones de personas entre 1975 y 1979. El aspecto más perturbador de Cheong-ek no es el memorial. Es lo que sucede cada temporada de lluvias. Huesos, dientes y fragmentos de ropa salen a la superficie del campo de exterminio mientras la lluvia y la erosión los empujan hacia arriba. La tierra sigue revelando lo que fue enterrado en ella hace 45 años. Los sobrevivientes todavía encuentran restos de familiares que emergen de la tierra, identificables por pedazos de tela o artículos personales. El gobierno de Camboya estima que hay más de 20.000 fosas comunes en todo el país. La mayoría nunca han sido excavadas. Los agricultores que aran los campos todavía encuentran restos humanos. Nunca se ha establecido la magnitud total de lo que ocurrió, y la tierra sigue sugiriendo que es mayor de lo que muestran los registros. Minami Torishima, o Isla Marcus, es el territorio más remoto de Japón, a unos 1.900 kilómetros de Tokio. Está administrada completamente por el ejército, que la utiliza para monitoreo del clima y vigilancia del océano. No hay ninguna manera de que un civil pueda llegar legalmente a la isla. La ley japonesa que regula las instalaciones de las fuerzas de autodefensa prohíbe la entrada de civiles sin autorización, y Minami Torishima no cuenta con ninguna vía autorizada de acceso para civiles. Recientemente se ha vuelto un gran tema porque los investigadores encontraron grandes cantidades de minerales de tierras raras en el lecho marino cercano. La reclamación de Japón sobre esas riquezas depende de que la isla esté habitada, así que la presencia militar no es solo para defensa, también es un requisito legal. Básicamente están ahí para asegurarse de que la isla cuente como territorio japonés. La mayoría de la gente piensa en la isla Robben como el lugar donde Nelson Mandela estuvo encarcelado. Y sí, puedes tomar un ferry para ir allá y recorrer la prisión. Pero lo que no ves es que grandes partes de la isla siguen siendo zonas de acceso restringido para preservar la historia y proteger el entorno local. Si te sales del camino del tour, estás violando tanto las leyes de patrimonio como las reglas de conservación. La isla también es un área marina protegida, así que las zonas prohibidas se extienden hasta el agua. La famosa prisión está abierta al público, pero el resto de la isla está protegido por leyes que la mayoría de los turistas ni siquiera notan. Plum Island está justo frente a la costa de Nueva York, pero definitivamente no es un lugar de vacaciones. Durante décadas, ha sido el hogar de un laboratorio de alta seguridad que estudia enfermedades animales que podrían destruir el suministro de alimentos del país. Una fuga ahí no solo sería un problema para los vecinos, sería una crisis nacional. Toda la isla está patrullada por guardias armados y nunca ha sido abierta al público. Incluso hubo un libro llamado Lab 257 que sugería que la instalación tenía algunos problemas de seguridad sospechosos, lo que causó un gran revuelo. El gobierno básicamente se mantuvo en silencio al respecto y dejó los letreros de prohibido el paso exactamente donde estaban. El este de la República Democrática del Congo ha sido una zona de guerra durante 30 años, pero a partir de 2026 está en un estado de crisis total. Grupos rebeldes tomaron centros importantes como Goma en 2025, expulsando al ejército y haciendo casi imposible que la ayuda humanitaria llegara. Estoy hablando de 7 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. En los campamentos, las cosas son aún peores, con brotes de enfermedades además de la violencia. Grandes partes de la región están marcadas como zonas rojas, donde el secuestro y los ataques con drones son una realidad diaria. Esta no es solo una zona a la que se recomienda no viajar. Es un desastre humanitario sin final a la vista. Las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos han producido altos al fuego que no se han mantenido. Todas las autoridades internacionales de viajes mantienen avisos de no viajar a la región. La Tierra de Francisco José es un grupo de 192 islas en el Ártico ruso, que sirve como reserva natural. Es el punto más al norte de Eurasia, y si no estás en una expedición muy específica y autorizada, no obtendrás un permiso. Rusia mantiene un control muy estricto sobre quién va allí.
La ley ahí es una mezcla de salvar a los osos polares y proteger la frontera. Como es parte del perímetro de seguridad ártico de Rusia, entrar sin autorización es una infracción grave. No puedes simplemente navegar tu barco en estas aguas y esperar que todo salga bien. De hecho, han arrestado a turistas por acercarse demasiado sin la documentación adecuada. Svalbard es un grupo de islas muy al norte en el Ártico que pertenece a Noruega. Bastante simple, ¿no? Excepto por el Tratado de Svalbard de 1920. Este tratado dice que Noruega es dueña de la tierra, pero ciudadanos de más de otros 40 países tienen el derecho de vivir y trabajar ahí sin necesidad de visas ni permisos. Por esto, Rusia ha tenido sus propios pueblos mineros ahí durante décadas, y es el único lugar en Noruega donde puedes simplemente llegar y abrir un negocio sin pedirle al gobierno una visa de trabajo. Es una situación legal extraña que no existe en ningún otro lugar y hace que haya vecinos muy interesantes en medio de la nada. Andorra es un país diminuto en las montañas entre Francia y España. Solo existe debido a un tratado de 1278 que decía que la soberanía debía ser compartida entre un conde francés y un obispo español. Increíblemente, ese acuerdo sigue vigente hoy en día, así que técnicamente Andorra tiene dos jefes de Estado, el presidente de Francia y el obispo de Urgel en España. Eso significa que el presidente francés es un príncipe de Andorra solo porque ganó una elección en Francia. Ninguno de los dos realmente gobierna el lugar. Andorra tiene su propio gobierno. Pero, en teoría, es uno de los restos políticos más extraños de la Edad Media. Busingen es una ciudad alemana que está completamente rodeada por Suiza. Si quieres ir allí desde Alemania, primero tienes que cruzar a Suiza. Aunque legalmente es alemana, se siente mucho más suiza. Usan el correo suizo, pagan impuestos suizos y todos gastan francos suizos en lugar de euros. Han tenido muchas oportunidades de unirse a Suiza, pero cada vez que votan sobre eso, la gente de Busingen dice que no. Incluso en 1918 y de nuevo en 1963 decidieron que les gustaba su extraño estatus de isla alemana en Suiza tal como está. Es una forma confusa de vivir, pero parece que les encanta. Los residentes de Busingen tienen pasaportes alemanes, pagan algunos impuestos a Alemania y siguen algunas leyes alemanas, pero también operan dentro de los marcos económicos suizos que se aplican prácticamente a todo lo relacionado con el comercio diario. Es un enclave cuyos residentes han elegido repetidamente su peculiar estatus en lugar de la alternativa más sencilla. Jungels es un pequeño pueblo austriaco que está casi completamente en Alemania. Lo único que lo conecta con el resto de Austria es un solo punto en la cima de la montaña. Un punto. Cada camino, cada tubería y cada servicio básico provienen de Alemania. Oficialmente es territorio austriaco por esa cima de la montaña, aunque funciona al 100% como un pueblo alemán, como Busingen. Usa dinero alemán y reglas alemanas para los negocios diarios. Es el ejemplo perfecto de cómo una frontera puede ser súper precisa en un mapa, pero básicamente invisible en la vida real. Muy lejos, en el Atlántico Norte, al sur de Madeira, hay 3 islas volcánicas que son básicamente una fortaleza para la naturaleza. El gobierno portugués ha convertido las Islas Silvagish en una de las reservas más estrictamente protegidas de la Unión Europea y no están interesados en tu dinero de turismo. El turismo general está prohibido. Si estás en un barco privado, ni siquiera puedes acercarte a menos de 12 millas sin un permiso especial. Solo permiten desembarcar a unos pocos investigadores autorizados, principalmente porque las islas albergan una enorme colonia de pardelas de Cory que realmente no les gusta ser molestadas por humanos mientras están anidando. En lo profundo del desierto australiano, cerca de Alice Springs, se encuentra Pine Gap. Es una base satelital conjunta entre Estados Unidos y Australia, que ha existido desde 1970. Durante mucho tiempo, el gobierno ni siquiera admitía lo que hacía. Hoy sabemos que es un enorme puesto de escucha que rastrea satélites e intercepta comunicaciones en toda la región de Asia-Pacífico. Verás las cúpulas blancas en forma de pelota de golf desde kilómetros de distancia, pero no te acerques más. Su zona restringida está protegida por la ley federal, y si intentas volar un dron o entrar en la propiedad, podrías terminar con una multa enorme o incluso una sentencia de prisión. Es una de las bases de espionaje más importantes del mundo, y definitivamente no están buscando visitantes. La isla Heard es tan remota como puede ser. A 4.000 kilómetros de Perth, en medio de un océano muy bravo. No hay puertos, ni pistas de aterrizaje, y hay un volcán activo llamado Big Ben, que prácticamente domina el lugar. Y tienes que solicitar un permiso con 5 meses de anticipación solo para que consideren tu visita. Debido a que es tan difícil llegar y las reglas son tan estrictas, es uno de los pocos lugares en la Tierra que realmente están intactos. Los pingüinos y las focas que viven ahí ni siquiera saben qué son los humanos, así que no nos tienen miedo. Es un mundo prístino, y el gobierno quiere mantenerlo así, manteniéndonos fuera.
Puedes verlo desde los resorts de Disney en Bay Lake, un lodge contemporáneo en medio de la naturaleza y Fort Wilderness. Por eso la gente sigue intentando colarse. La isla Discovery solía ser una especie de zoológico, pero Disney la cerró en 1999 cuando abrió Animal Kingdom. Y simplemente la dejaron así. Los edificios siguen ahí, cubiertos de enredaderas, luciendo exactamente como un parque temático abandonado de una película de terror. De hecho, algunas personas han ido remando hasta allá para grabarlo para YouTube, y casi todas terminaron con una acusación por allanamiento. No es un secreto del gobierno, simplemente es propiedad privada de una empresa muy grande con un equipo legal bastante intimidante. A veces, la señal de prohibido el paso está ahí solo porque Disney así lo decidió. Así que ahí lo tienes, los lugares que no puedes visitar, y ahora ya sabes por qué. No siempre se trata de ocultar secretos. A veces sí lo es. En su mayoría, estas leyes solo están haciendo su trabajo: proteger ecosistemas frágiles, mantener a las personas a salvo de enfermedades y hacer respetar fronteras que existen por razones políticas reales. Respeta el perímetro y quizás solo satisface tu curiosidad desde lejos. Si todavía tienes ganas de más, ve nuestro siguiente video sobre los 25 sitios arqueológicos prohibidos en los que la gente no tiene permitido entrar. Es mucho más seguro que ser arrestado por allanamiento. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones. Realmente ayuda mucho al canal. Como siempre, soy Mike Estrin. Sigue siendo curioso y nos vemos en el próximo video.